El Gran Premio de Venezuela de 1955 fue una carrera de automovilismo de velocidad que se llevó a cabo el 6 de noviembre de 1955 en el circuito urbano del Paseo Los Próceres de Caracas. Organizado por Touring Automóvil Club de Venezuela, TAC, fue la primera edición de este Gran Premio y no puntuable para ningún campeonato oficial. Para la competencia, el TAC contactó a las principales escuderías Sport del momento. Sudamérica era un mercado floreciente y las principales constructoras automovilísticas estaban interesadas en introducir sus productos en él. El día de la clasificación, el público pudo disfrutar de algunas anécdotas inolvidables, como el paseo del presidente venezolano, general Marcos Pérez Jiménez, piloteando su Mercedes 300 SL siendo acompañado por Fangio, para luego invertir los roles y ver a Fangio volando en ritmo de carrera, con un, suponemos, pálido presidente venezolano en un rol de acompañante privilegiado. El circuito de Los Próceres estaba diagramado en una plaza de desfiles militares a una altura al nivel del marzo de 1000 metros y tenía una cuerda de 4040 metros, cortado con curvas a de muy alta velocidad. La mayor complicación del circuito era la alta temperatura de la zona, sumado a que por las características del circuito se debía frenar permanentemente con la caja de velocidades. Esto hacía que muchos embragues volaran por las nubes desgastándose y recalentándose. Los frenos de la época no permitían un uso exhaustivo, ya que luego de tomar temperatura simplemente, aplicar el freno era pisar una tabla, como aseguraban los pilotos. Las máquinas mantenían su velocidad como desentendiéndose de las intenciones del piloto, por lo que se reservaba su uso para ocasiones de extrema urgencia. Luigi Musso logró la pole oficial, seguido por Juan Manuel Fangio y el español Alfonso de Portago. La largada, los Ferrari largan muy bien. Pica en Punta Castellotti pero por muy pocos metros, ya que debe abandonar rápidamente por problemas en el embrague antes de completar la primera vuelta de carrera. Maglioli pasa a liderar la competencia tras una espectacular salida desde la tercera fila de largada, seguido por Musso y Fangio que permanece en tercera posición expectante. La temperatura en el circuito era muy alta y pronto los competidores comprenden que deben regular la marcha según las necesidades para poder llegar a la meta. Maglioli es el primero que debe aminorar la marcha por recalentamiento del motor, y es superado por Musso y Fangio en la tercera vuelta. Varias detenciones en boxes en busca de agua para los radiadores se irán sucediendo en el transcurso de la competencia, siendo el primero en detenerse el piloto norteamericano Phil Hill. En la vuelta 12, la Ferrari número 46 es la segunda en abandonar por problemas mecánicos, caja de velocidades. Fangio ya estaba en la punta seguido de muy cerca por Musso. En la vuelta 26 la temperatura del Ferrari de Maglioli fuerza el abandono definitivo del piloto italiano. A partir del cuarto de carrera, las calurosas condiciones de carrera hacen estragos. Crowker, Hill y Pola abandonan en las vueltas 28, 31 y 32, los tres por simple problemas de recalentamiento. Vitito Mieres en la vuelta 35, mientras realizaba una excelente carrera, sufre la rotura de un pistón sembrando de aceite la salida de la primer rotonda que por suerte no complica el desarrollo de la competencia. Luego, en la vuelta 42, Chico Landi sufre también los problemas de embrague y se ve forzado a abandonar. Luego otros con problema de temperatura fueron los pilotos Cavalén y Sed, en las vueltas 51 y 64 respectivamente, en tanto que María Teresa de Filippi sufre problemas de embrague en la vuelta 67 y luego Dos Santos en la vuelta 71 con el mismo problema. Hasta aquí, el puntero de la competencia seguía siendo Fangio, mientras Musso mantenía su segunda posición y el español de Portago, con su Ferrari semi-privada se mantenía en el tercer lugar a casi 30 segundos de los punteros. Pero a tan solo 9 vueltas de la meta, la Maserati de Musso tiene un grave problema de caja de velocidades que fuerza el abandono de este, y es el español el que logra entrar en el segundo lugar. En esa misma vuelta, Luis Cairen tiene un problema con la bomba de combustible y también se queda en el costado de la pista. Así, sin grandes complicaciones, Fangio termina en primera posición, seguido a 38 segundos por el español Alfonso de Portago y en tercer lugar el italiano Emmanuel de Graffenried. La victoria de Fangio fue considerada impresionante, especialmente por el hecho de que había competido en las 24 horas de Le Mans solo 2 semanas antes del Gran Premio de Venezuela. Además, el clima y el circuito difíciles hicieron que la carrera fuera un verdadero desafío para todos los pilotos.